Aprendo en casa matemática cuarto de secundaria. Bienvenidos a un nuevo video de la Academia Horna. En esta oportunidad resolvemos una situación utilizando medidas de tendencia central para datos agrupados. Si tienes alguna duda referente al tema, con este video te puedo ayudar y así poder entender los problemas de la plataforma web Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, activar las notificaciones y compartir. También estamos en Facebook. Muy bien, empecemos. Expresa mediante medida de tendencia central la información recogida sobre la actividad física y el estrés causado por el tráfico vehicular. Esto se tomará del PDF de la semana 20. Tenemos la primera pregunta: ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Tenemos el cuadro donde se ha recogido la información, está procesado. Y nos piden calcular la media aritmética, la mediana y la moda para cada cuadro, o sea, para cada pregunta. No tiene media aritmética porque la variable es cualitativa. Nos damos cuenta, esta variable es cualitativa. No hay intervalos, no es numérico. Y cuando sucede esto, no tiene media aritmética. No tiene mediana, también por ser una variable cualitativa, pero sí tiene moda. La moda es la frecuencia más alta, en este caso 34. Eso quiere decir que el principal motivo de desplazamiento de las 54 personas encuestadas es por el trabajo. Pregunta número 2. ¿Cuántas horas al día empleas para desplazarse? De acuerdo a la encuesta realizada a las 54 personas, debemos de sacar la media, la mediana y la moda. Estos sí tienen los tres porque son datos cuantitativos. Están agrupados en intervalos de clase. Bien, vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética, para calcular la media aritmética de datos agrupados, se necesitan otros dos casilleros u otras columnas, porque la fórmula es sumatoria del XI por FI sobre la muestra. Entonces vamos a añadir dos columnas más, la marca de clase llamada XI, y luego vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior con el límite superior de cada intervalo y lo vamos a dividir entre 2. 0,5 más 1 es 1,5, entre 2, 0,75. Acá sumamos 1 más 1,5 entre 2, 1,25. Y de esa manera se obtienen todos estos datos de esta columna, sumando cada intervalo y dividiéndolo por 2. 1,75 y acá están los demás valores. Ahora vamos a multiplicar el XI por el FI, o sea la marca de clase, por la frecuencia. 3 por 0,75 tenemos 2,25 y de esa manera vamos a ir multiplicando toda esta columna con esta otra columna para obtener el XI por FI. 8 por 1,25, 10, y así salen todos estos valores. Al final vamos a sumar toda esta columna, porque en la fórmula utilizamos la sumatoria de XI por FI. Al sumar toda esta columna obtenemos 117,5. Reemplazamos en la fórmula y tenemos 117,5 entre la muestra, que es 54. Al dividir obtenemos 2,18, ya redondeando. Quiere decir que en promedio las horas al día que emplean para desplazarse es de 2,18 horas. Ahora vamos a calcular la mediana. También tiene mediana por ser datos cuantitativos. Para la mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula. Bien. La mitad de la muestra es 27.
n sobre 2, 54 entre 2, 27. 27, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre 20 y 36. Nos tenemos que ubicar en la frecuencia absoluta acumulada y ubicar al 27. Entonces está entre estos dos. Vamos a coger al límite inferior. El límite inferior de este intervalo. Vamos a coger al 36. Sería 2 el límite inferior. Muy bien, ¿qué falta? Falta la frecuencia absoluta, o sea, de esta frecuencia absoluta, menos 1, dice, o sea, 20. El segmento que coge a esta frecuencia absoluta es 16. La amplitud es de cuánto en cuánto está avanzando cada intervalo. Y esa amplitud es 0,5. ¿Sale? Restando 1 menos 0,5. 1,5 menos 1 va a salir el mismo. Reemplazamos entonces los datos. Límite inferior 2. La mitad de la muestra 27. La frecuencia absoluta acumulada menos 1 referidos a 1 antes del 36. 20. La frecuencia absoluta que coge esta alineación es 16. Por 0,5 la amplitud sale 2,21875, que lo vamos a redondear al centésimo, saliendo 2,22. Quiere decir que la mediana para cuántas horas al día empleas para desplazarse, la mediana es 2,22. Para la moda vamos a emplear esta forma. Moda es igual al límite inferior más d sub 1 entre la sumatoria de d sub 1 más d sub 2, todo esto multiplicado por la amplitud. Tomando en cuenta el mismo cuadro y este mismo intervalo. ¿Qué es el d sub 1? El d sub 1 es la frecuencia, dice acá la frecuencia menos o anterior. O sea, 16 menos 9 es igual a 7. El d sub 2, la frecuencia, o sea 16, menos el siguiente, que es 12. Y 16 menos 12 es 4. Vamos a reemplazar en la fórmula. Límite inferior sigue siendo 2, más d sub 1, que es 7, sobre d sub 1 más d sub 2 por la amplitud. El resultado de toda esta operación es 2,32. Quiere decir que la moda para la pregunta ¿cuántas horas empleas para desplazarse? Es de 2,32. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿De qué modo afecta el tráfico a su salud? Tenemos el siguiente cuadro, donde ya están los datos. No tiene media aritmética porque la variable es cualitativa. Tampoco va a tener mediana, pero sí va a tener moda. La moda es la frecuencia más alta, en este caso 28. Quiere decir, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Con problemas de estrés. Mencionó la mayoría de los encuestados. 4. ¿Qué dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Es una variable cualitativa, no tiene media aritmética, tampoco tiene mediana, pero sí tiene moda. En este caso, el de mayor frecuencia, que es 29. Quiere decir, a la pregunta, ¿qué dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? A lo que la mayoría de encuestados contestó, pasar tiempo con la familia. Y la pregunta número 5, ¿qué medidas tomas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Tenemos acá el cuadro. También es una variable cualitativa, no tiene media aritmética, tampoco va a tener mediana, pero sí va a tener moda. En este caso la moda 32.
respondiendo a la pregunta ¿qué medidas tomas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? A lo que la mayoría de encuestados contestó deporte y hacer ejercicios. La mayoría hace deportes entonces y hace ejercicios para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud. Bien jóvenes, esto fue todo. Nos vemos en otro video de la Academia Horna. Hasta pronto.